Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Se trata de la doctora Erika Monroy, psicóloga clínica, especialista en terapia infantil. Doctora, muy buenas tardes. Hola Agustín, ¿qué tal, Julio? Qué gusto verte. No sabes qué gusto hablar de este tema porque es de mis favoritos. Justo doy una clase en una universidad, se llama Ciencias de la Felicidad y Espiritualidad. Así Bueno, que a ver, ¿por dónde comienza usted a cortar el pastel hoy? A ver, primero vamos a entender lo que es la felicidad. Y es que la felicidad es un estado mental. No es y es lo que sucede aquí en Estados Unidos. No es una emoción. No es una emoción, es un estado mental. Bueno, realmente las emociones las podemos crear. Las emociones son contagiosas, por eso la risoterapia, por eso la depresión también, si alguien está triste te contagia. Hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que tenemos desde que somos niñitos. Cuando ves un bebé que está llorando o que le haces cara de enojado y se asusta, es que ni siquiera puede todavía entender, digamos, neurológicamente qué sucede, pero te copia la emoción. Entonces, sí, es un estado mental que creas con conciencia. ¿Qué pasa? Aquí en Estados Unidos justo la segunda razón de muerte en adolescencia es el suicidio, que la presala del suicidio es la depresión. Lo hablábamos ahorita, ¿no? Como si tenemos tanto las necesidades básicas, ¿no? Cómo están cubiertas, ¿por cuál sería la razón del que haya tanta depresión, que es lo que diríamos es la tristeza, ¿no? La emoción en donde se basa la depresión. Y es que somos una sociedad consumista en donde ponemos la felicidad como un hecho, como un momento, como ahora que compre mi casa voy a ser feliz, ahora que me case voy a ser feliz, ahora que me gradúe, ahora que tenga un nuevo carro. Entonces, momentos creemos que es una felicidad y eso es estar contento, estar en un momento tal vez contento, eufórico. Pero la felicidad lo entendemos más y por eso esta clase que doy va muy enganchado con la espiritualidad. Porque no hablamos de religión, no estoy hablando de una religión, sino de cómo hago este trabajo interior para poder contactar conmigo mismo para crear mi bienestar. Bueno, la pregunta nace de lo que usted está diciendo. ¿Cómo lo hacemos? Es un trabajo mental tal cual. Mira, hay un tema que a mí me encanta que se llama mindfulness, que en español se dice atención plena, y es literal el entrenamiento mental para poder poner la mente en donde yo quiero. La mente, si hablamos del cerebro, en la parte de en medio está el sistema límbico, que hay 4 funciones para sobrevivir, que es comer, dormir, sexo y lo que es el miedo. El miedo no lo pienso y me toco el lóbulo frontal porque en el lóbulo frontal está toda la parte de la reflexión. Yo reacciono para poder sobrevivir. Entonces, fisiológicamente hablando, nuestra mente siempre va a estar en alerta. Ahora es la loca, como le digo yo, la drama queen. Está haciendo ópera, novela para el futuro, para el pasado, que el pasado da ansiedad y el futuro da depresión. Entonces, cuando yo cómo hacer mi estado mental es literal, es entrenar a mi mente, que mi mente por sí sola va a ser drama. Todo lo que yo creo y lo que tengo que hacer es por técnicas, lo más fácil cuando hablamos de mindfulness y la gente cree que mindfulness es meditar, pero realmente no, la forma en que yo lo explico es la contemplación, aprender a contemplar, entrenar a mi mente a que esté en el aquí y el ahora con conciencia, que yo pueda decidir en este momento estoy viendo a mi hijo sonreír y eso es un momento de felicidad. Eso, el saber que tengo salud, que tengo un techo, como lo hablamos en el estudio que están hablando, ¿no? Tener seguridad física, seguridad emocional, va a ser la forma en que me siento con bienestar. Poder poner como prioridad el autocuidado, el dormir, el comer saludable, el hacer ejercicio. Este tipo de situaciones también me van a crear el estado mental necesario. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es un entrenamiento. No es algo que hay que tener con práctica, hay que ponerlo varias veces a día. Yo le recomendaría a la audiencia, hagan momentos de silencio, en donde no necesiten consumir, en donde no necesiten algo material, sino que puedan estar simplemente viendo el cielo, tal vez una pintura, el ver a los ojos a las demás personas. Esto me va a ayudar a alentar el paso para darme cuenta cuando estoy teniendo un momento feliz. Cómo crearle este estado mental. Una simple corrección de mi parte, me equivoqué, miré hacia el mapa allá en Escandinavia y dije que era Suecia. No es Suecia, es el país vecino, es Finlandia, pero Suecia está en el segundo o tercer lugar. Está en la cultura. Exacto. Mirando la ubicación geográfica,
y tratando de entender esa cultura en general, porque las variables son muchas, creo que hay algo que en esa región no tienen, al menos exageradamente, que es la ambición por más. Una de las cosas que nos pasa en estas sociedades, sobre todo en Estados Unidos, es que no importa cuándo tengas, siempre quieres más. Y si hay una condición para no ser felices, es siempre querer más porque nunca disfrutas de esto que tú dices, ¿no? Que es el presente. Entonces, ¿puede ser esa una característica de una ambición desmedida constante? Yo creo que ella tocó un tema hace unos segundos, dijo hacer el silencio. Las personas que no saben hacer el silencio en un momento del día, o sea, no te vas a pasar el día en un estado ermitaño, sino como una pausa. Las personas que no encuentran un momento de meditación o de silencio o de quietud, de no hacer nada, no pueden ser felices. Yo he trabajado con personas que desde las 5 de la mañana están trabajando intensamente, personas de negocios, y hay gente, por ejemplo, los vemos ahí en la televisión, en los noticieros, en la bolsa de valores, y están continuamente con las acciones, y sube la acción y salen del trabajo, la bolsa cierra a las 4 y ellos están ya entonces pensando en los futuros de mañana y las inversiones, y por la noche y por la madrugada, y por supuesto tienen pesadillas y no duermen porque están tomando antidepresivos y anti tal y más cual pastilla, porque al día siguiente vuelve nuevo la vorágine. Cuando llega el sábado y el domingo, entonces están haciendo contacto porque la bolsa abre el lunes. Esa gente pueden ganar millones de dólares. No importa cuánto. No importa, pero no van a ser felices porque no tienen la oportunidad de un momento de entrar en contacto con la naturaleza, de entrar en contacto con la divinidad, de entrar en contacto con una obra de arte en una galería o con una canción hermosa que puedas escuchar en un tocadisco o en la radio. O de estar en paz con ellos. O de estar en absoluto silencio contemplando. Esa persona jamás va a poder encontrar la felicidad, porque yo aprendí hace muchos años, hace como 20 años, del filósofo americano ya fallecido Wayne Dyer, que el ser humano no es un ser físico, es un ser espiritual que tiene una brevísima oportunidad de vida física, pero en el fondo, antes y después, es un ser espiritual. Si tú no cultivas el espíritu, tú no puedes ser feliz, doctora. Correcto. No, uy, es que este tema es para expandirlo muchísimo. Me voy a regresar un poquito a lo de Finlandia. Y justo tengo muy buena suerte porque mi nuera es finlandesa. Entonces, la novia de mi hijo, que ya tienen bastante tiempo de relación y conozco bastante de la cultura. Y justo el reportaje que salió, me lo habían mandado a mí antes y le pregunté, oye, ¿sí de verdad? Porque vemos al finlandés y no es que sean sonrientes. Doctora, el niño venía aquí cuando usted venía, tenía 8 o 9 años de edad y ya tiene novia. Santiago ya tiene 23 años, imagínate, ya anda de novio bien formalito. Pero entonces no es alguien que digas, ay, que me sonríen mucho, que saludan, que son efusivos, que bailan, que para nada, ¿no? Eso el caribeño, el latino, tenemos esa chispa, digamos. Más bien es este balance que tienen. Esta parte viene mucho por esto que lo explicamos, la parte materialista, ¿no? A mí me gusta explicarlo a mis pacientes, les hablo, y esto es filosofía existencial. Primero, entender para qué existo. ¿Cuál es una pregunta? ¿Cuál es mi propósito de vida? Es una pregunta fundamental que la empezamos a hacer en nuestra adolescencia, ¿no? Es mucho, empezamos a entender para qué existo, qué quiero hacer con mi vida, cuáles son mis destrezas. Y entonces ahí hablo mucho de 4 palabras que tenemos, que es el saber, el tener, el hacer y el ser. En esta sociedad estamos acostumbrados al hacer. Si no haces, no eres. Si no estás en constante movimiento, que es lo que decía Agustín, es que no, si ves a alguien haciendo meditación en esta cultura, dices, ay, por favor, y ya el tener es primordial para mucha gente. Después viene el saber, aprende desde preescolar, dale, saca la beca, este deporte, porque si sé, vas a tener. Cuando te gradúes, vas a tener éxito, vas a tener dinero. Y después viene entonces te decía, el saber, el tener y el hacer. Y realmente lo que tenemos que poner como prioridad es el ser. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cómo quiero ser recordado en esta vida? Y ahí viene mucho y se engancha con la administración del tiempo. ¿Cómo utilizo mi tiempo? Que es algo tan etéreo, tan difícil de entender. Como puede ser 3 minutos bajo el agua, puede ser 1 hora jugando un videojuego. Entonces, ¿cómo yo decido con conciencia en dónde pongo mi tiempo?
para poder crear ese estado mental de que estábamos hablando. Erika, hablando de culturas y en referencia a lo que mencionabas de la novia de tu hijo, hay creo que es una confusión que tenemos los latinoamericanos, especialmente en el Caribe, donde todo se celebra con música y baile. La confusión entre alegría y felicidad. La alegría es bastante momentánea, siento yo. La felicidad es mucho más interna, es más profunda y no necesariamente tiene que ver con la alegría, aunque puede incluirla, pero quisiera que nos hable de esta diferencia. Claro, claro. Son momentos, el estar contento, el estar alegre son momentos que creamos y esa es también otra situación que tenemos, que no te creas que en Finlandia también tienen un índice alto de alcoholismo, pero nosotros estamos lo enganchamos con el alcohol, es la fiesta, si no hay una cervecita, un tequilita en México, no hay fiesta, ¿no? Entonces necesitamos algo externo para poder crear ese estado mental. Y ahí es donde viene muy interesante la parte de meditación y técnicas de respiración, porque tú puedes crear esa felicidad, esa sensación de bienestar. Sí, veamos, la felicidad es un estado mental, es algo que es continuo, es algo que me da paz, es algo que, como yo explicaba antes, más filosófico, es el que estoy en congruencia entre lo que es mi saber, mi tener, mi hacer y mi ser. Que cada cosa que yo hago durante el día, que yo aprendo durante el día, que yo tengo, que yo compro, tiene congruencia con quién soy, no por compararme con el otro, por tener algo externo. Entonces, esa sintonía que hay entre mi actuar y es cuando tú ves esas personas asertivas, congruentes, tranquilas, que sonríen, están constantemente en ese estado, ¿no? Yo lo explico cuando hablo de meditación, que la gente sabe, te imaginas ahí el Buda calvo en el Tíbet, ¿no? Y no, la meditación es la forma más fácil de poder practicar la atención plena, porque es una voz que, por ejemplo, te conectas a YouTube, pones meditación para dormir, para ser feliz, para calmarte, para dolor de estómago, lo que tú quieras, y es un script que alguien escribió que te va diciendo en qué pensar. Porque eso de que somos multitareas, que podemos estar en varias cosas a la vez, está comprobado científicamente que no, que la mente solo puede estar en un momento a la vez. Entonces, el hecho de que yo ponga a alguien externo que me dice en qué pensar, cómo respirar, cómo poner mis brazos, me hace que me quite de este pensamiento de, no sé, voy a lavar la ropa, no he mandado este email, y haga caso a ese sonido. Entonces, es la forma más fácil, la meditación dirigida. Pero realmente puedes hacerlo. Justo hoy hablaba con una persona que me dijo, oye, Erika, tú meditas, por ejemplo, yo medito 3 veces al día. Rapidito, 5 minutos, me quedo en la mañana, en la noche, y cuando hago una transición de un trabajo, de una sesión a otra sesión, me quedo en silencio. Es fácil, pongan su celular, unos 5 minutos el timer, sin hacer nada. Solo respirando y poniendo atención en tu respiración. O viendo el cielo, o viendo una hormiguita, cómo va y camina. Y la mente, la loca esta te va a decir, ay, no has hecho esto, no has hecho aquello. Y tú la traes en conciencia. Comer con conciencia, utilizar todos los sentidos, el tacto, la vista, el olfato. Eso también, por eso se llama la alimentación consciente. Eso es una forma de estar en contacto y te da esta sensación de felicidad. Veamos la felicidad como un bienestar emocional. Yo conocí, la persona más feliz que yo he conocido en mi vida, se la voy a describir rápidamente, ya él falleció, un sacerdote belga, nació en Bélgica, de una familia rica. Se hizo médico sin querer estudiar medicina, no le gustaba la medicina, pero el padre era una autoridad inflexible y lo obligó a estudiar medicina. Y él quería ser sacerdote, pero el padre ni hablar. Estudió medicina, se hizo médico, practicó medicina como por 3 años y cuando el padre murió, ya él estaba considerando entrar en el sacerdocio. Entró en el sacerdocio ya con una vida adulta. Y se hizo sacerdote misionero, lo mandaron a Madagascar, estuvo en África, y de África la orden religiosa lo mandó para Centroamérica. Yo lo conocí inicialmente en Costa Rica, y luego terminó su vida en Colombia, en la región de Bucaramanga, y ahí falleció. Cuando yo lo conocí, él tenía 63 años de edad. No tenía un solo dólar de posesión, ¿ok? Lo único que andaba era con una computadora que le habían regalado, y un panel solar que en aquella época eran bastante primitivos, claro, para darle electricidad a la batería. Vivía en una choza de madera con piso de tierra. La choza era más o menos del tamaño de este estudio. Y para los que no nos están viendo, estamos hablando de 16 pies por 9 o por 10.
y ahí tenía sus libros y su computadora. No tenía luz eléctrica, el agua venía de un manantial de la montaña y él cultivaba lo que comía, lo cultivaba ahí. Entonces él le hablaba a las plantas y le hablaba al ají y le hablaba a la cebolla y le decía, qué bonita estás creciendo. Como San Francisco de Asís. Exactamente. Y por supuesto, como había sido médico, era el médico en una colonia de campesinos como de 40 o 50 familias. Él era el médico, el pediatra, el partero, el dentista de toda esa gente, porque estamos hablando en una región de San Isidro del General, a una distancia muy grande de la capital de San José, en una zona totalmente montañosa, tan alta que en el medio del trayecto se puede ver tanto el Océano Pacífico por un lado como el Mar Caribe por el otro en un día claro, porque la montaña es muy alta. Es el hombre más feliz que yo he conocido en mi vida. Te voy a marcar algo ahí, porque además de no estar apegado a lo material, hay un dato en él, y es el servicio. El servicio. Las personas que sirven, absolutamente, no importa si son millonarios o viven en una choza, el servicio transforma la realidad de la persona. Él, cuando su padre le dejó la herencia, como él había jurado votos de pobreza a la orden religiosa, la herencia él la repartió, se quedó sin nada, no tenía nada. No tenía nada. Vestía con una túnica a los franciscanos y unas sandalias de cuero. Y era el tipo más feliz. La felicidad de ese hombre se exudaba por su piel y era por el servicio. Yo he visto personas con problemas depresivos, por ejemplo, no sé si estaban diagnosticadas o no, pero que han salido de ese proceso para irse a la iglesia a ayudar a los que más necesitan. Exactamente. Y eso les conecta con una experiencia mayor de felicidad. Y yo le pregunté un día, le dije, padre, ¿usted aquí no se aburre? Cuando a las 6 de la tarde se hace de noche y no hay nada, pues, usted no ve la mano suya delante de la nariz porque la oscuridad es perpetua. Me dijo, ¿cómo me voy a aburrir con el universo? Si el universo está a mi alrededor? Mire, por el día, yo estoy viendo la vegetación, estoy viendo las flores, estoy viendo las abejas, estoy viendo los pájaros, estoy viendo los niños que vienen a que yo les cure una herida. Y por la noche, en el silencio de la noche, me siento y veo el domo de las estrellas y del firmamento, y ahí veo la mano de Dios. Ahí hay gente que paga para ir a ver eso. Sí, señor. En algún hotel. No tenía absolutamente un solo bien material. Y era el tipo más feliz del mundo. Y lo tenía todo. Y yo lo conocí, ha sido una de las grandes experiencias personales que yo he tenido en mi vida. Lo conocí en el año 1990. Yo fui hasta allá arriba a conocerlo específicamente porque me hablaron de él y no me dieron ni teléfono ni dirección. Yo me aparecí al garete y la mano de Dios me fue llevando hasta conocerlo. Fue una experiencia extraordinaria. Luego fuimos grandes amigos hasta que él falleció. Luego él fue para Colombia, fundó una orden religiosa en Bucaramanga y falleció. Él se llamaba Antoine Lautens. Tomando otro dato, y ahora la incluimos a la doctora. En Finlandia o en esta cultura se practica algo que se conoce como minimalismo. Es decir, tienes en tu casa lo que vas a necesitar. Claro. No acaparas. No acaparas. No. Entonces, claro, eso tiene que ver un poco con este estilo de vida. Quizás, claro, no vives en una choza, pero vives en una casa del tamaño que la necesitas y tienes los cubiertos que necesitas. Sí. Y tienes lo que vas a necesitar y no lo que especulas que puedes llegar a necesitar, que es lo que nos pasa en nuestros closets. Aquí uno abre closet y encuentra todo el futuro de lo que nunca va a usar, ¿no? Sí, Erika, que te llena de energía. Ay, me encanta este tema y hablar de estas personas que han logrado, y hablando del servicio, ¿no? El dar, realmente tú recibes más al de estar dando y aprendes mucho del otro. Otro ejercicio también que eso, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, les pido a los padres que los ayuden, no en las community hours que le llaman aquí las horas comunitarias en la escuela, sino que vayan y que den sin recibir nada a cambio. Que sea auténtico, sí, que no sea porque se lo pide la institución, sino que nazca del corazón. Lo doy y entonces me van a pagar, porque tenemos esta cultura muy de materialista, ¿no? Sí. Entonces es algo que doy sin recibir nada a cambio, que es la parte. Yo tengo uno de mis 2 libros, se llama Rediséñate para transformar tu vida, y hablo de le llamo la pizza de la vida, y que son como rebanadas de pizza, ¿no? De queso, de champiñones, ahí y una de las rebanadas es para tener este balance, es lo que es la espiritualidad. Entonces la forma en que yo le explico a la gente
practicar la espiritualidad es hacer un servicio, dar sin recibir nada a cambio, crear rituales, también los rituales son muy importantes, sin importar qué religión, puede ser desde leer la Biblia, agradecer antes de comer, no sé, despertar, el agradecimiento también es fundamental porque entonces entrenamos a la mente a poner la mirada en lo que sí, en vez de lo que falta, en lo que sí tengo, en lo que sí, que las cosas materiales no importan tanto como lo estamos hablando, sino que tengo salud, tengo un techo, tengo una familia, tengo un plato. Todo esto ayuda muchísimo, el poner la mirada en el agradecimiento, no enumerar esos agradecimientos diario. 3, 4 cosas por las que estoy agradecida. El contacto visual, contacto físico, Muy también está importante. físicamente el abrazo, un abrazo de más de 30 segundos genera endorfina, te ayuda, todos estos neurotransmisores que son muy importantes. Y hablando de la naturaleza, también el contacto con la naturaleza es impresionante. Ahí se lo dejo a los radioescucha. En YouTube, busquen música que hacen las plantas. Creo que hasta en Amazon ya venden el aparatito. Imagínense los electrodos cuando están viendo la energía cerebral, lo hacen pero con las plantas. Ponen electrodos en las hojas de las plantas, en los troncos de los árboles y generan música. Entonces, esa música está entre los 340 y 300 megahertz, que es el nivel que hacemos cuando estamos en estado meditativo. O sea, cuando estamos en alerta, nuestro cerebro está más alto en frecuencia, o cuando estamos dormidos está en otra frecuencia, que ahí está el sueño profundo, el REM. Y en estado meditativo es más o menos entre 360 y 340 megahertz. Entonces, eso de abraza un árbol, medita abajo de la sombra de un árbol, tiene mucha relación porque asientas más fácil en esa onda, digamos, energética para poder estar en estado meditativo. Entonces, el contacto con la naturaleza también súper recomendado. El alimento es importantísimo también, no nada más lo que comes, sino cómo lo comes, como lo decías, despacio, saboreándolo. El poner la atención en cómo camino, es como alentar el paso, el estar más en conciencia, no en un segundo plano, ¿no? Ese plano, y ahora que tenemos toda esta parte virtual y la inteligencia artificial que nos está repercutiendo mucho porque no estoy en contacto conmigo mismo, ni con el otro, ¿no? Los electrónicos. Entonces, el crear también el detox electrónico es importantísimo. Estar sin electrónicos por un tiempo también es otra súper recomendación que les hago. Eh, para mí, este tema creo que es, y más en Estados Unidos, teniendo como segundo causa de muerte el suicidio, creo que es fundamental. Cuando hablo de esto en mi práctica, yo les explico a la gente, lo que vendo es un servicio, lo que se llama, cuando me pagan, se llama Creating Smiles, creando sonrisas, así se llama mi negocio, ¿no? Y lo que les explico es que lo que hago es acompañar a la gente a aprender a crear un bienestar emocional, el desarrollar su inteligencia emocional. Y es fundamental, estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de un tema muy importante más en nuestros jóvenes y también la otra estadística es hombres de más de 50 años, también es un nivel alto de suicidio. Entonces, el que entrenemos a nuestros jóvenes, nos entrenemos y seamos nosotros el modelo a seguir para crear estos momentos de felicidad en conciencia, les va a ayudar muchísimo si quieren, y hablemos de dinero, si se quieren ahorrar un dineral en clínicas de rehabilitación porque están en drogas o en alcohol o en terapias, háganlo con el día a día teniendo estos momentos para crear bienestar emocional. Yo creo que sí, yo de los tres soy el más viejo y soy el que menos conoce del comportamiento humano porque Julio también ha hecho grandes cosas profesionales en el comportamiento humano, como usted lo ha hecho en psicología, pero yo sí les puedo dar una recomendación a los oyentes, sería que el menos es más. Uh-huh. Menos pares de zapatos en el closet, más espacio en el closet. Menos carros de lujo, más tranquilidad, pues no lo va a tener que llevar tanto al mecánico o no va a estar tan preocupado que se lo vayan a arañar en un shopping center. Menos adquisición de carteras de marca, menos vestidos de lujo, más va a ser su capacidad en las tarjetas de crédito. Y no solamente en lo externo, menos prejuicios también. Exacto. Menos estrés, más tiempo para disfrutar con la familia, menos preocupaciones durante el día, más tiempo para dormir.
sea, menos es más en muchas áreas de nuestra vida y mucha gente no lo entiende. Yo veo hoy en día todas estas personas que han sido descritas con este nombre que no existe en nuestro idioma español, que es el influencer, ¿no? El influyente. Pero ¿quiénes son los influyentes? Pues son una serie de personas que han ganado mucho dinero, se proyectan muy bien en las redes sociales, pero muchos de ellos tienen gravísimos problemas personales. Y son los puntos de referencia para nuestra juventud y para muchos adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Me imagino que la doctora, que tiene una práctica muy inclinada y muy dirigida hacia los adolescentes y a los niños, pues también ve ese problema. Anoche teníamos un programa sobre la película, sobre la serie Adolescencia. Y yo diría, sumando a este tema, que un niño puede ser mucho más feliz cuando esos lazos, que son los principales, que son padre o madre, están sanos. Entonces también yo creo que si las cosas en casa están en orden, hay afecto, pues la posibilidad de que ese niño sea feliz es mucho mayor. Claro. Correcto. Sí, le damos la última palabra, doctora, y antes de marcharse nos dice cómo los que nos están escuchando se pueden empatar con usted, cómo pueden leer sus artículos, dónde la pueden seguir, en fin, toda esta gama moderna de contactos. Gracias, sí, bueno, estamos hablando de esta responsabilidad que tenemos, aunque yo trabajo con adolescentes, igual trabajo con parejas, familias, con adultos, empresarios también. Tenemos una gran responsabilidad de ser un modelo, con congruencia. Siempre hablo, hay que tener congruencia. El que tu actuar tenga que ver con lo que estás diciendo. O sea, si tú, y siempre se lo digo a los padres, si tú le vas a pedir a tus hijos que se duermen temprano, hazlo tú primero. Si que no tengan celular, hazlo tú primero. Que coma sano, haz tú. Que haga ejercicio también. Y entonces es una gran oportunidad, yo lo veo así, somos bendecidos de las personas que pueden ser padres y si no, igual de todas maneras el tío, el vecino, de tener contacto con la juventud, porque es una forma de recuestionarte y de reafirmar o de tu segunda oportunidad, digamos, para poder crear otro estilo de vida. Y esta es la invitación, ¿no? Que no, hagamos el alto, les encargo a todos los radioescuchas, hagan momentos de silencio todos los días. Un ratito, 5 minutos, no cuesta, no se necesita mucho tiempo. Quédense solamente sin hacer nada, sentados, respirando, solamente en contacto con su respiración y verán cómo se sienten mucho más energetizados, van a ser mucho más productivos porque estás haciendo con esta oxigenación todas estas neuroplasticidad, neurogénesis, que es el crear células cerebrales que son las neuronas, para que haya más conexiones. Entonces te vas a ver te vas a sentir mucho más lúcido. Entonces haz esas pautas y verás qué bien está. Y ya para terminar, justo le estaba escribiendo a mi nuera que cómo se llamaba en Finlandia. Ellos tienen un estado meditativo, se llama meditación finlandesa, se llama Sisu, con S, Sisu. Okay. Lo vamos a buscar en YouTube, ¿no? Búsquenlo, Sisu. Es toda una filosofía que ellos manejan para poder estar en el aquí y el ahora. Excelente. Y bueno, me despido, les dejo, estoy como psicóloga Monroy en las redes sociales, estoy en Instagram, todos los días ponemos algo, tengo ahí también el canal de YouTube como Erika Monroy, y bueno, mi página web es mi nombre, Erika con K, Monroy, una R-Y, erikamonroy.com. Psicóloga con P o sin P. En Instagram es psicóloga con P. Con P. Usted sabe el cuento de... La página web es mejor erikamonroy.com y ahí están todas las redes sociales y toda la información. Usted sabe el cuento del señor que llegó a una oficina y le dice a la muchacha, avísele al psicólogo. Dícele, no señor, la P es muda. Dice, ¿cómo? La P es muda. No se dice psicólogo, la P es muda. Ok, dígale que Edro Eres, el plomero, está aquí. Pedro Pérez, el plomero. Ok. Doctora, muchas gracias. Un placer, Julio. Salúdame a Cariño. Igualmente.